en algunos trabajos donde uno tiene que hacer mucho uso de lo que es la exposición. Este tema lo encontramos en la página 112 y 113. Ahí tenemos de lo que vamos a hablar esta mañana y como siempre, ¿verdad? Vamos a subrayar algunas cosas. En la clase pasada recuerden que estábamos trabajando con el tema del CRIS. Si nos queda tiempo, porque vamos a revisar si ustedes lo terminaron, si nos sobra el tiempo, si nos ajusta el tiempo, vamos a terminar lo que estábamos haciendo aquel otro día de la lectura. Pero ahorita vamos a hablar acerca de lo que es la exposición. Quiero que observen ustedes en la página 112, ahí tenemos un dibujo de unas personas que están en una clase. Observen la imagen y van a escribir ahí, ¿verdad? En su libro, una información acerca de la importancia del agua. Vamos a ver. Ahí tenemos esas personas. ¿Qué hacen los jóvenes en la imagen? ¿Qué creen ustedes que están haciendo? ¿Qué hacen esas personas? Cuatro personas están de pie y los demás están sentados. ¿Qué creen ustedes que están haciendo esas personas? Pues ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que esas personas están dando una clase. Muchas veces nosotros los maestros le decimos a los niños, usted le va a tocar hablar de tal tema y usted de este tema y distribuimos los temas para que ustedes hablen. Entonces ustedes se preparan, comienzan a hacer carteles, hacen un montón de cosas, ¿verdad?, para ir a dar la clase. Ustedes en ese momento se convierten en maestros y uno solo está observando lo que ustedes están haciendo. Bueno, eso es lo que están haciendo estos jóvenes, ¿verdad? Están dando una clase, están exponiendo un tema sobre, bueno, posiblemente están acerca de la importancia del agua. Ustedes pueden ver ahí que hicieron un cartel sobre el Océano Pacífico. Bueno, ahí se observa que es como los viajes de Colón. Entonces ellos están exponiendo. Estos jóvenes de la imagen están dando una exposición. ¿Qué materiales utilizan? Pues ahí estamos viendo que tienen carteles, se pueden utilizar proyecciones, se utilizan libros y todo aquel material que nosotros podamos utilizar para llamar la atención de la persona que nos está observando. Entonces, una exposición oral, porque la exposición oral es una presentación individual o colectiva de la información acerca de un tema. Cada día, ¿verdad?, los maestros nos paramos frente a ustedes y comenzamos a hacer exposiciones orales de temas que nosotros necesitamos que ustedes aprendan. Por eso decimos que exposición es una presentación oral, individual o colectiva de la información acerca de un tema ante un público determinado. Una exposición la puede hacer una persona o varias personas. Y todas, si se hace una sola persona, la va a hacer de una manera que ella va a trabajar en todo, pero cuando es en grupo, cada uno de los participantes aportan algo. A veces todos exponen, otras veces participan en la elaboración del cartel, en la elaboración de buscar la información, pero todos van a ser parte de esa exposición. Para que una exposición resulte con éxito, es necesario hacer una estructura de la información. Ahí tenemos un cuadro nosotros sobre lo que es la estructura de una exposición. En primer lugar, tiene que haber una introducción del tema que se va a tratar. Se comienza, también hay un desarrollo y hay un cierre.
Cuando nosotros vamos a dar la introducción, lo primero que hacemos es saludo. Saludamos a los oyentes, a las personas que están al frente de nosotros escuchándonos. Saludamos y presentamos los integrantes del grupo, si es en grupo, ¿verdad? A veces en una exposición, tenemos un invitado que nos va a exponer y viene la persona que invitó al que va a exponer, lo presenta, saluda y presenta a la persona que va a dar la exposición. Y en la presentación da, digamos, si es una persona, un psicólogo, si es un doctor el que va a exponer, la persona da el nombre y luego da, ¿verdad?, sus títulos, sus logros, todo lo que nosotros podamos destacar de esa persona en la introducción. Pero sí, si es un grupo así, ¿verdad?, como de alumnos, el coordinador saluda y presenta a todos los integrantes del grupo. Luego, después de que se ha hecho el saludo y la presentación, se da la introducción del tema que se va a presentar. Se dice, ¿verdad? Bueno, este día vamos a hablar de tal tema y introducimos. Se trata del cuidado del agua, por ejemplo. Va a hablar alguien sobre el cuidado del agua. Se debe iniciar la exposición en forma atractiva y motivadora. ¿Por qué decimos que una introducción debe ser de una manera atractiva y motivadora? Porque si nosotros no presentamos el tema de una manera atractiva y motivadora, no vamos a captar la atención del público. Se va a tornar, ay no, desde el comienzo está aburrido. Y nosotros no le prestamos atención a cosas que no nos llaman la atención. Por eso, ¿verdad? La persona que va a tener una exposición debe de hacer que desde el principio llamar la atención del público. Debe ser, dice, ahí nos dan como dicen, tips. Puede contarse una anécdota. A veces nosotros comenzamos, ¿verdad?, la exposición, el tema, contando algo que nos llame la atención, una anécdota. Ustedes saben que una anécdota es algo que nos sucedió a nosotros en determinado momento, que puede ser chistoso o puede ser, ¿verdad?, algo que nos pasó y que con eso que nos sucedió logramos llamar la atención. Una noticia relacionada con el tema o explicar sucesivamente su importancia, ¿verdad? Desde que nosotros comenzamos a dar la exposición, debemos de tener eso. Es importante, ¿verdad? Explicar su importancia. ¿Por qué nosotros debemos de hablar de determinado tema? Y haciendo todo eso, nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, que la persona tome interés desde el primer instante en que nosotros nos paramos al frente o que el grupo se para al frente. Ya nosotros hemos logrado, ¿verdad?, que la persona se interese por lo que vamos a hacer. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, ya vamos ya en sí a lo que es el tema. Presentación del tema investigado en forma ordenada, clara y breve. ¿Por qué decimos que tiene que estar en forma ordenada? Porque no podemos estar hablando de algo, agarrar una parte por aquí, otra parte por allá, que va a ser un caos y las personas no nos van a entender. Entonces, por eso debe ser ordenado, paso a paso, ir desarrollando el tema de una manera clara y breve. Cuando hablamos de claro y breve, quiere decir que el tema sea entendible, que lo que nosotros estamos hablando, la persona lo vaya entendiendo bien. Y breve, porque a veces los temas no tienen que ser tan largos, porque cuando son muy largos, tienden a aburrir a la persona. Aunque hay personas, ¿verdad?, que lo hacen de una manera tan bien, a veces tan atractiva, que no importa, ¿verdad? No nos damos cuenta de lo que se está hablando, porque cada
cada vez, cada cosa que el expositor está dando, no, es interesante. Entonces, a veces no importa cuánto tiempo nosotros estemos escuchando a esa persona, de la manera que lo está haciendo, nos va a llamar la atención. Pero para evitar, ¿verdad?, llegar a un estado de que la gente comience a aburrirse de estar escuchándonos hablar, tenemos que tratar, ¿verdad?, de que sea clara y breve. Luego tenemos la división de la información en secciones breves. Por ejemplo, definición y características. Lo vamos a dividir en secciones cortas. Por ejemplo, dice la definición. Ustedes se han fijado que nosotros cada vez que vamos a dar un tema, damos en primer lugar de qué se trata el tema. Y luego empezamos a dar las características de lo que vamos a hablar. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, dividiendo la información en partes, vamos a lograr captar mayor la atención del público. También debemos de hacer uso de ejemplos y apoyo visual con diapositivas, PowerPoint, Prezi y fotografías. Haciendo uso de esos auxiliares, nosotros vamos a lograr, ¿verdad?, que el tema se entienda mejor, que nosotros podamos lograr, ¿verdad?, que se capte más lo que nosotros queremos exponer. El apoyo visual es muy importante. Uno no se puede parar al frente de una persona, solo uno, ¿verdad?, sino que algo tiene que presentar, un cartel. Muchas veces, ¿verdad?, ahora con la tecnología presentamos videos. Fíjense, ¿se han fijado que yo cada clase trato de poner algo que le llame la atención? Pues hay temas, ¿verdad?, que no se puede presentar mucha fotografía o cosas así, ¿verdad? Pero algo, un cartelito en que sea, uno tiene que presentar sobre el tema para que llamar la atención de las personas. Luego llegamos a lo que es un resumen de los puntos más importantes. Y esto es en el cierre de la exposición. Resumir los puntos más importantes de la exposición. O sea, yo necesito, ¿verdad?, o el que esté exponiendo, que la gente o que la persona que está escuchándome entienda, ¿verdad? Y por eso se hace un resumen de lo más importante de la exposición. Tenemos, ¿verdad?, viene explicación de la información que el grupo considera relevante. Muchas veces, ¿verdad?, por eso se han fijado, uno vuelve a repetir de una manera otra vez, ¿verdad?, para que los puntos que uno más interesantes, porque lo considera relevante, o sea, importante. Entonces, se vuelve a recalcar la información. Y por último, se le da al público la oportunidad de que ellos participen haciendo preguntas sobre el tema y que con sus respectivas respuestas, ¿verdad? El público pregunta y nosotros le damos la oportunidad de que ellos participen con preguntas y si algo no entienden, uno le vuelve le responde, ¿verdad?, a la interrogante que tienen las personas que están preguntando. Fíjense que cuando uno está haciendo una exposición, una de las cosas que uno como expositor quiere es que la persona que le esté escuchando le esté poniendo atención y que tampoco, ¿verdad?, esté platicando, porque eso sí, a veces desconcentra a la persona que está al frente hablando. Por eso, ¿verdad?, una vez que se ha definido, que ya hemos dado todo lo que en sí abarca la exposición, la introducción, el desarrollo y el cierre, una vez que el tema ya se ha definido y la información que se va a exponer está organizada, es necesario cuidar algunos aspectos. Ya hemos dado nosotros, ya tenemos el tema definido y la información ya se va a exponer, ya está organizada. Es necesario cuidar los siguientes aspectos. Fíjense bien, porque ustedes, como les digo, van a tener ocasiones en que van a tener que exponer. Y es necesario que ustedes sepan
de qué manera ustedes deben de presentarse. En primer lugar, uso de un vocabulario preciso y variado para evitar repeticiones y muletillas. Cuando hablamos de un uso de un vocabulario preciso es hablar lo más necesario, lo más importante, de una manera, un vocabulario que el público entienda lo que yo estoy hablando, es un vocabulario preciso y variado. Cuando hablamos de variado, es que por eso están los sinónimos, donde nosotros debemos de usar mucho el sinónimo, o sea, no está repitiendo la misma palabra, sino que esa palabra combinarla con otras que tengan el mismo significado, que sean diferentes. Y también, ¿verdad? Evitar repeticiones y muletillas. Las muletillas son palabras que a veces nosotros las repetimos. Por ejemplo, a veces uno dice, ¿verdad? ¿Verdad? Y está hablando y la palabra se le vuelve a salir. Ya es algo inconscientemente en la persona que repite una palabra, dice una frase y ahí va la palabra. Y volvemos a decir otra frase y volvemos a decir la misma palabra. Eso se llama muletillas. Y también, ¿verdad? Como les digo, a veces no es que uno quiera estarlas repitiendo la misma palabra, sino que inconscientemente en nuestro vocabulario utilizamos eso. Está repitiendo la misma palabra. Llega un momento que el público, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez estaba escuchando una exposición y la persona decía, wow, y volvía a seguir hablando y volvía a decir, y wow. Y yo dije, parece que fueron perros. ¿Ah? Uno dice cosas así, ¿verdad? Entonces, evitemos, ¿verdad? Tratar de usar muchas muletillas. Y como les digo, ¿verdad? Un vocabulario preciso, variado y evitar repeticiones y muletillas. Luego, es muy importante el volumen de voz, adecuado para ser escuchado sin dificultad. Muchas veces hay personas que está muy buena la exposición, pero su voz es demasiado suave, muy suave, que nosotros no la escuchamos. Tenemos dificultad para escuchar a aquella persona. También, a veces es importante, ¿verdad? Otras veces el tono de nuestra voz es muy fuerte y entonces tampoco, ¿verdad? No podemos ir a estar delante de un público gritándoles porque afecta la audición y llega un momento en que se torna fastidioso estar escuchando a una persona o que hable muy suavecito o que grite. Entonces, el volumen de voz debe ser adecuado, ni gritando ni muy suave, normal, ¿verdad? Que nosotros podamos escuchar con agrado aquella voz porque nos está hablando de una forma, de un tono adecuado. Y por eso es sin dificultad de escuchar. Luego tenemos la variación del tono de la voz para hacer énfasis o destacar aspectos importantes de la información. Qué bonito es escuchar a una persona, ¿verdad? Que cuando esté explicando algo, su tono de voz hace énfasis, o sea, lo hace de una manera que a nosotros nos llama la atención para destacar aspectos importantes de la información. O sea, en cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Que se resalte, debemos de hacerlo, pararnos ahí y volver a repetir los mismos de una manera que la persona que nos escucha nos pueda entender. Por eso dice, destacar aspectos importantes de la información. Otra cosa importante, la posición corporal y los gestos en el momento de exponer. Cómo nosotros debemos de estar parados frente a las personas y dice ahí, y los gestos que vamos nosotros a hacer en el momento de exponer. Nos dice que en una exposición se debe adoptar una posición erguida y a la vez relajada. Fíjense que qué feo es ver a una persona que esté hablando y que esté recostado. Por ejemplo, si estoy enfrente en la clase o ustedes están exponiendo algo en la clase y están apoyados en la pizarra, recostados en la pizarra. Yo he visto muchos alumnos, ¿verdad?, que así exponen. Se recuestan en la pizarra como que se van a caer.
Dice que no, eso no es correcto. La persona debe tener una posición erguida, o sea, estar firmes, bien parados y demostrar que estamos relajados. Relajados quiere decir que sabemos el tema, que conocemos muy bien lo que estamos hablando y que no estamos estresados, sino que estamos dándolo el tema de una manera que hasta nosotros transmitimos en la persona que nos esté escuchando un confort. Estamos, dice, relajados todos, los que nos escuchan y los que hablamos. Pero eso debe de darlo el expositor. Hacer que la persona que está al frente se sienta también relajada. Los gestos y además deben de tener un propósito y es necesario evitar que parezcan realizados a causa del nerviosismo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que muchas veces nosotros nos paramos al frente y estamos tan nerviosos que los gestos que nosotros hacemos con la cara, hasta temblamos. Y los ademanes que nosotros hacemos, movemos las manos, no debe ser, ¿verdad? Si vamos a mover las manos para indicar algo, debe ser de una manera con un propósito. Para que me entiendan, no es necesario, ¿verdad? Que parezcan que yo, porque estoy bien nerviosa, lo estoy haciendo. Por eso dice, ¿verdad? Es importante mostrar una posición relajada. Nosotros estamos relajados y estamos hablando sin temor, sin nerviosismo. Hacemos los gestos que nosotros hacemos con nuestras manos, con la cara, nos está indicando nuestro conocimiento y por eso no estamos nerviosos delante del público. Y esto va a ser, ¿verdad? Que lo que nosotros expongamos va a ser un total éxito. ¿Por qué? Porque hemos utilizado toda esa manera, esos aspectos. Un vocabulario preciso y variado, evitar repeticiones y muletillas, el volumen de nuestra voz adecuado para ser escuchado sin dificultad. A ver, ¿cómo dijo? Nos pregunta, ¿por qué hablamos tan suave que las personas no nos escuchan? Y el tono de voz, ¿verdad? De una manera que no nos sea desagradable a nuestros oídos. Y el momento de estar enfrente, dice, estar en una posición erguida y relajados. Que la persona que nos esté escuchando siente que dominamos el tema, que no estamos nerviosos, que sabemos lo que estamos diciendo. Eso vamos a demostrar nosotros delante del público. Cuando se asiste a una exposición, las personas, ¿verdad?, que están en la exposición deben de respetar el uso de la palabra del expositor. Quiere decir, el público no tiene que estar levantando la mano. A veces nosotros al estar en medio, debemos primero, ¿verdad?, dejar que el expositor hable, que diga todo lo que tiene que decir. No debemos de estar interrumpiendo, pidiendo el uso de la palabra. No, aunque tengamos deseos de preguntar algo, debemos de guardar silencio hasta que el expositor termine de exponer. Por eso es respetar el uso de la palabra del expositor. Además, se deben de cuidar los turnos e intercambios cuando se hacen preguntas. No estar preguntando todos al mismo tiempo, sino que debemos de levantar la mano para que el expositor nos vea y nos dé el turno para que nosotros podamos hacer la pregunta y luego que nos responda. Eso es muy importante, ¿verdad? Y eso en sí, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos decir de lo que es una exposición. Si nosotros seguimos todos esos planteamientos que acabamos de tener ahorita, de haber aprendido en esta clase, nosotros vamos a tener éxito en la exposición. Las personas nos van a escuchar, nos van a participar, nos van a entender lo que nosotros estamos hablando. A continuación, en la página 113, nosotros tenemos un trabajito ahí. Vamos a ver, aquí habla, ¿verdad?, de planificar una exposición. Ustedes lo pueden hacer, planificar una exposición. En primer lugar, dice, escoger un tema a la exposición.